El universo respira en cada instante, no hay milagro fuera de su ley. Spinoza, Dios o la naturaleza, la idea más peligrosa del mundo. Imagina que esta noche, antes de dormir, un pensamiento te cruza la mente. No lo buscaste, no lo invitaste, simplemente aparece como una grieta en un muro que creías sólido. Y ese pensamiento, tan breve como un parpadeo, te hace sentir que todo lo que has creído sobre quién eres, sobre lo que te sostiene, sobre lo que hay arriba y lo que hay abajo, podría estar construido sobre arena. Ahora imagina que no puedes deshacerte de ese pensamiento, que cada vez que intentas ignorarlo, regresa más nítido, que lo sigues como quien sigue un hilo en la oscuridad, y al final de ese hilo encuentras algo tan vasto, tan incómodo, tan absolutamente incompatible con la forma en que preferías ver el mundo, que las personas más cercanas a ti deciden que es mejor que dejes de existir para ellas. No eres un criminal, no has cometido ningún delito, no has robado, ni asesinado, ni traicionado a nadie. Solo has pensado, y eso fue suficiente para que te borraran. Esto le ocurrió a un hombre real. Tenía 23 años, y la idea que lo condenó sobrevivió a la condena. Creció, se filtró entre las grietas de los siglos como agua entre piedras. Y hoy, 350 años después, los neurocientíficos, los físicos cuánticos y los filósofos más rigurosos del planeta están llegando, por caminos completamente distintos, a una conclusión que suena sospechosamente parecida a lo que ese hombre solitario escribió en una habitación pequeña, rodeado de lentes de vidrio que pulía para pagar sus cuentas. La pregunta que se atrevió a hacer no era pequeña, no era técnica, no era académica, era la pregunta más grande que un ser humano puede hacerse. ¿Qué es Dios? ¿Qué es la naturaleza? Y si ambas preguntas tienen exactamente la misma respuesta, su nombre era Baruch Spinoza. Nació en Ámsterdam en 1632, hijo de comerciantes judíos portugueses que habían huido de la Inquisición. Creció en una comunidad que había sobrevivido siglos de persecución, refugiándose en una identidad religiosa precisa, protectora, inquebrantable. Y este hombre desde muy joven comenzó a hacer las preguntas equivocadas. No las preguntas que se hacen para desafiar, las preguntas que se hacen porque la mente honesta no puede evitar hacerlas. ¿Por qué Dios está separado del mundo que supuestamente creó? ¿Por qué un ser infinito necesitaría crear algo que no es él mismo? ¿Qué significa decir que Dios interviene en la naturaleza, como si la naturaleza fuera un reloj y Dios el relojero que ocasionalmente mete la mano para ajustar los engranajes? Estas preguntas llevaron a Spinoza a una conclusión que su comunidad no pudo tolerar. En 1656, a los 23 años, recibió el cherem, la excomunión más severa registrada en la historia de la comunidad judía de Ámsterdam. El documento que lo condenó habla de abominables herejías y actos monstruosos, pero no especifica cuáles. Lo más probable es que ya circulara la sospecha de lo que Spinoza estaba gestando en silencio. Lo que Spinoza estaba pensando era esto: no existe un Dios separado de la naturaleza. Dios y la naturaleza son exactamente la misma cosa. Dos palabras en latín: Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Y esas dos palabras cambiaron la historia del pensamiento occidental para siempre. Para entender por qué esta idea es tan poderosa y por qué sigue siendo poderosa hoy, necesitas entender lo que Spinoza estaba rechazando. La imagen dominante de Dios en el siglo XVII, tanto en el judaísmo como en el cristianismo y el islam, era la de un ser personal, un ser que tiene voluntad, que tiene emociones, que se alegra cuando te portas bien y se enoja cuando te portas mal. Un ser que escucha tus oraciones, que puede cambiar el curso de los eventos si se lo pides con suficiente fervor, que tiene un plan para ti, que te premia o te castiga según su juicio. Esta imagen de Dios es confortante, es humana, te da a alguien con quien hablar en la oscuridad. Pero Spinoza vio algo perturbador en ella. Si Dios es un ser con emociones, entonces Dios puede ser afectado por lo que está fuera de él. Si Dios puede cambiar de opinión cuando oras, entonces Dios es un ser que cambia. Y si Dios cambia, entonces Dios no es infinito, no es eterno, no es absoluto.
Es simplemente un ser muy poderoso que vive en algún lugar más allá del cielo. Spinoza argumentó que esta no era una idea de Dios, era una proyección humana. Era el miedo humano disfrazado de teología. Y aquí es donde entra la neurociencia moderna a respaldar a este filósofo del siglo XVII. En 1994, el neurocientífico Antonio Damasio publicó El error de Descartes, donde documentaba algo fascinante. Los seres humanos no tomas decisiones con la razón pura, tomas decisiones con las emociones, y luego usas la razón para justificarlas. Damasio estudió pacientes con daño en la corteza prefrontal ventromedial, el área que conecta emoción con razonamiento, y descubrió que, aunque mantenían intactas sus capacidades cognitivas, eran completamente incapaces de tomar decisiones simples, elegir una fecha para una cita, o decidir qué cenar se convertía en un laberinto sin salida. Lo que esto significa, trasladado al argumento de Spinoza, es profundo. Cuando los seres humanos construyen una imagen de Dios, no están describiendo una realidad que observaron. Están proyectando la estructura emocional de su propia mente hacia el universo. Tú no describes a Dios, te describes a ti mismo, con todo el poder del cosmos como amplificador. Spinoza lo sabía sin tener acceso a los escáneres cerebrales. Lo sabía porque pensaba con una claridad casi sobrehumana. Entonces, si Dios no es un ser personal separado del mundo, ¿qué es Dios para Spinoza? Aquí es donde la idea se vuelve sublime. Spinoza argumentó que solo puede existir una sustancia, una sola, infinita, eterna, que existe por sí misma y no necesita nada externo para existir. A esa sustancia la llamó de dos maneras, Dios y naturaleza, no porque sean dos cosas distintas que se parecen, sino porque son exactamente lo mismo visto desde dos ángulos. La naturaleza, todo lo que existe, todo lo que puedes observar, medir, tocar, sentir, imaginar, todo eso no fue creado por Dios. Todo eso es Dios. No una manifestación de Dios, no un reflejo de Dios. Dios mismo, expresándose en modos infinitos. Tú no estás hecho a imagen de Dios. Tú eres un modo de existencia de la única sustancia que existe. El árbol que crece en un parque no fue creado por Dios. El árbol es Dios, expresándose como árbol. La ola en el océano no fue hecha por el agua, la ola es el agua, expresándose en movimiento. Así, cada cosa que existe, desde una piedra hasta una galaxia, desde una bacteria hasta tu conciencia más íntima, es la sustancia infinita expresándose en una forma particular, en un momento particular. La física contemporánea ofrece un eco inesperado de esta intuición. La teoría cuántica de campos, el marco teórico que subyace a toda la física de partículas moderna, describe la realidad no como una colección de objetos separados, sino como excitaciones de campos fundamentales que permean todo el espacio-tiempo. Un electrón no es una cosa independiente, es una vibración localizada en el campo electrónico, de la misma manera que una ola es una expresión localizada del océano. El físico Frank Wilczek, Premio Nobel de 2004, ha escrito que lo que llamamos partículas son en realidad patrones de actividad en campos que llenan todo el universo. La materia no es sustancia separada, es el campo expresándose en formas particulares. Deus sive natura. No hay afuera, no hay un Dios mirando desde arriba. Hay solamente esto. Y esto es todo. Ahora necesitas escuchar esto con cuidado, porque aquí viene la parte que más incomoda. Si todo es Dios, si no hay nada fuera de la naturaleza, entonces el mal también es parte de Dios. El dolor también, la injusticia también, la muerte también. No hay un Dios que pueda intervenir para salvarte, porque no hay nadie separado de lo que está ocurriendo. El universo no tiene un plan para ti. No hay una providencia personal que esté guiando tu camino. Para muchas personas, escuchar esto se siente como una pérdida, como si alguien hubiera apagado la luz en el cuarto más oscuro, como si el suelo bajo tus pies, que siempre asumiste firme, resultara ser niebla, y tienes razón en sentirte así. Spinoza no te está dando consuelo fácil, te está dando algo más difícil, y eventualmente mucho más poderoso, la verdad. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, 2 siglos después, gritaría en sus textos que Dios ha muerto,
y que esa muerte era el acontecimiento más grande de la historia moderna. Pero hay una diferencia crucial entre Nietzsche y Spinoza. Para Nietzsche, la muerte de Dios era una crisis, un precipicio, el inicio del nihilismo. Para Spinoza, la desaparición del Dios personal no era una tragedia, era una liberación. Porque si Dios no es un ser separado que te juzga y te recompensa y te castiga, entonces tampoco es un ser al que necesitas temer. Y si no necesitas temer a Dios, entonces puedes relacionarte con la realidad de una manera completamente distinta, no desde el miedo, desde la comprensión. Spinoza llamó a esto amor intelectual de Dios, en latín amor intellectualis Dei, y era su descripción del estado más alto al que un ser humano puede llegar. Pero ¿qué significa amar intelectualmente a algo que no tiene cara, que no te escucha, que no sabe que existes? Para responder esto, necesitas conocer lo que descubrió otro pensador, alguien que llegó a territorios similares desde una dirección completamente distinta. El filósofo y psicólogo William James, a finales del siglo XIX, estudió sistemáticamente las experiencias místicas de personas de todas las culturas y religiones del mundo. Su libro de 1902, Las variedades de la experiencia religiosa, documentó cientos de testimonios de personas que describían haber tenido momentos de contacto con algo más grande que ellas mismas, momentos donde los límites del yo se disolvían, momentos donde sentían, de manera visceral e irrefutable, que formaban parte de algo infinito. Lo que James descubrió fue que estos momentos, independientemente de la cultura o la religión de quien los experimentaba, compartían características comunes, una sensación de unidad con todo lo existente, la desaparición del miedo a la muerte, una claridad intelectual extraordinaria, y lo que él llamó noetic quality, una certeza inquebrantable de haber comprendido algo verdadero y fundamental sobre la naturaleza de la realidad. Ahora escucha esto. La neurociencia moderna ha comenzado a mapear estos estados con precisión. El investigador Andrew Newberg, de la Universidad Thomas Jefferson, ha escaneado los cerebros de meditadores avanzados, monjas franciscanas en oración profunda y chamanes en estados alterados. En sus estudios publicados desde 2001, ha encontrado algo consistente. En los momentos de máxima experiencia mística, el lóbulo parietal superior del cerebro, la región que construye tu sentido de estar separado del entorno, disminuye dramáticamente su actividad. Newberg documentó reducciones significativas del flujo sanguíneo en esa zona durante estados de meditación profunda. Medidas mediante tomografía por emisión de fotón único. La sensación de ser tú frente al mundo es, en parte, una construcción neurológica, algo que tu cerebro genera activamente y que puede dejar de generar. Lo que Spinoza llamó la ilusión del yo separado, lo que él vio como una consecuencia del pensamiento confuso sobre la naturaleza de la sustancia, tiene una correlación biológica real y medible. Tu sensación de ser una entidad separada del universo es, literalmente, algo que tu cerebro fabrica segundo a segundo. Esto te lleva al corazón más oscuro del argumento de Spinoza, el lugar donde su filosofía duele de verdad. Si no hay un yo radicalmente separado, si tú eres un modo de expresión de la sustancia única, si tus pensamientos, tus deseos, tus elecciones son el resultado de causas que se encadenan hacia atrás, en el tiempo hasta el origen de todo, entonces, ¿tienes libre albedrío? La respuesta de Spinoza es brutal en su honestidad. No, no de la manera en que crees que lo tienes. Spinoza escribió en la Ética que los seres humanos creen ser libres de la misma manera en que una piedra lanzada por el aire creería ser libre si pudiera pensar. La piedra sentiría que está eligiendo su trayectoria, no tendría acceso a la mano que la lanzó, a la gravedad que la curva, a la fuerza del impulso que la mueve, solo experimentaría el movimiento y lo llamaría elección. Tus deseos, tus preferencias, tus impulsos, todo eso surge de una cadena causal que no creaste y que no controlas completamente. Lo que llamas tu voluntad es el nombre que le das a los procesos que ocurren dentro de ti cuando no puedes ver sus causas. Y aquí es donde debes detenerte y sentir el peso completo de esta idea. Porque si te incomoda, si sientes resistencia, si quieres rechazarla, pregúntate, ¿por qué? ¿Es porque la has examinado y encontrado que es falsa? ¿O es porque aceptarla requeriría
¿Que te vieras de una manera radicalmente distinta? La ciencia moderna ha llegado a conclusiones que hacen eco de Spinoza con una precisión casi perturbadora. En 1983, el neurofisiólogo Benjamin Libet, de la Universidad de California en San Francisco, documentó en un estudio publicado en la revista Brain que la actividad cerebral que precede a una acción voluntaria, lo que él llamó readiness potential, ocurre entre 350 y 500 milisegundos antes de que el sujeto reporte haber tomado la decisión consciente de moverse. Tu cerebro decide antes de que tú sepas que decidiste. Estudios posteriores de John Dylan Hines, publicados en 2008 en Nature Neuroscience, utilizando resonancia magnética funcional en el Instituto Bernstein de Neurociencia Computacional de Berlín, extendieron esa ventana de manera escalofriante. Los patrones de actividad cerebral podían predecir la decisión del sujeto hasta 7 segundos antes de que éste reportara haberla tomado conscientemente. Tu sensación de elegir libremente llega después del proceso. Es la historia que te cuentas sobre algo que ya ocurrió sin tu permiso. Pero espera, porque aquí es donde Spinoza hace algo extraordinario, algo que lo separa del determinismo frío y mecánico que podría derivarse de sus ideas. Spinoza no dice que la libertad sea imposible, dice que la libertad como la has entendido, como capricho, como voluntad arbitraria desconectada de causas, esa libertad nunca existió. Pero hay otra forma de libertad, una libertad más difícil, más profunda, más real. La libertad, para Spinoza, es actuar desde tu naturaleza más profunda, comprendiendo esa naturaleza, no la ausencia de causas, sino la comprensión de las causas. No escapar de la cadena de la necesidad, sino comprender tu lugar en ella con tanta claridad que ya no te sientes prisionero de ella. Un ser humano esclavo de sus pasiones, que actúa por miedo, por envidia, por deseo ciego, está siendo movido por causas externas que no comprende. Está siendo la piedra que rueda. Pero un ser humano que comprende sus propias motivaciones, que puede ver de dónde vienen sus miedos, sus deseos, sus reacciones, ese ser humano actúa desde una libertad real, no porque haya escapado de la naturaleza, sino porque se ha convertido en alguien que actúa conscientemente como parte de ella. Esta idea resonó con fuerza 2 siglos después en la tradición de la psicología profunda. Carl Jung, el psiquiatra suizo que fundó la psicología analítica, argumentó que el proceso de individuación, el camino hacia la integración psicológica, no consistía en construir un yo más fuerte y más separado del mundo, sino en hacer consciente lo inconsciente. Jung escribió en Jung que lo que no se hace consciente se manifiesta en tu vida como destino. Ver las fuerzas que te mueven, integrarlas, no para liberarte de ellas, sino para relacionarte con ellas desde la lucidez en lugar de desde la ceguera. Lo que Jung llamó hacer consciente la sombra es, en el fondo, una versión psicológica del amor intellectualis Dei de Spinoza. Comprender es la única libertad que existe. Y ahora necesito que te detengas un momento, porque todo lo que has explorado hasta aquí, la sustancia única, la ilusión del yo separado, el determinismo, la libertad como comprensión, todo eso puede sonar abstracto, puede sonar como filosofía de salón, como palabras sin peso en la vida real. Entonces permíteme preguntarte algo directamente. ¿Cuántas veces has sentido que el mundo te debía algo? ¿Cuántas veces has construido una narrativa en la que tú eras el centro, en la que el universo tenía la obligación de responderte, de escucharte, de darte lo que merecías? No estás solo en eso. Un estudio de 2018 publicado en Psychological Science por investigadores de la Universidad de Brown encontró que el 96% de los participantes se consideraban buenas personas por encima del promedio, un fenómeno estadísticamente imposible que los psicólogos llaman illusory superiority. No es vanidad, es la arquitectura básica de la mente humana. Tu cerebro está diseñado para ponerte en el centro de la historia, para hacerte sentir que mereces un trato especial del universo. Esa sensación, esa profunda convicción de que hay alguien o algo que debería estar prestándote atención de manera especial, es precisamente lo que Spinoza identificó como la fuente principal del sufrimiento humano. No es que estés equivocado en querer. El deseo de conexión, de significado, de que tu existencia importe, eso es completamente humano,
biológicamente inevitable. Lo que Spinoza señala es que el sufrimiento viene de una comprensión equivocada de la naturaleza de la realidad, de creer que eres un ser separado que existe frente a un universo que te debe respuestas. Cuando comprendes que no estás en el universo, sino que eres el universo experimentándose en esta forma particular, en este cuerpo, en este momento, el miedo no desaparece, pero se transfigura. Ya no es el miedo a estar solo frente a algo inmenso y ajeno. Es el vértigo sagrado de estar completamente dentro de algo que nunca tuvo afuera. Spinoza murió en 1677, a los 44 años, probablemente de tuberculosis agravada por décadas de respirar el polvo de cristal que pulía para sobrevivir. Vivió solo, sin familia, sin comunidad que lo reclamara, sin el reconocimiento que merecía. Sus amigos publicaron la Ética póstumamente, identificada solo por sus iniciales porque incluso muerto su nombre era considerado peligroso. Y sin embargo, en esa obra escribió una de las frases más impresionantes que ningún filósofo haya producido jamás. No lloro, no me río, no me irrito. Entiendo, no era frialdad, no era indiferencia, era el fruto de décadas de trabajo interior, de un hombre que había llegado, por el camino de la razón pura, al mismo lugar al que los místicos llegaban por el camino de la contemplación, un lugar donde la realidad se ve tal como es, sin el velo del deseo, sin la distorsión del miedo, sin la arrogancia de creer que el universo debería organizarse según tus preferencias personales. Albert Einstein, quien fue preguntado muchas veces a lo largo de su vida sobre sus creencias religiosas, respondió consistentemente, incluyendo en su famosa carta a un rabino en 1929 y en conversaciones documentadas por su biógrafo Walter Isaacson, que creía en el Dios de Spinoza, no en un Dios personal, en el orden racional y hermoso que impregna toda la naturaleza, en la inteligencia que se expresa en cada ley física, en cada estructura matemática, en la coherencia del cosmos. Para Einstein, la ciencia no era el enemigo de Dios, era la forma más honesta de conocerlo. Y ahí, en esa convergencia entre el físico más brillante del siglo XX y el filósofo más radical del siglo XVII, hay algo que deberías sentir en los huesos. El universo no necesita ser sobrenatural para ser sagrado. La naturaleza no necesita ser menos que Dios para ser digna de reverencia. Tú no necesitas ser eterno para ser parte de algo que lo es. ¿Recuerdas ese pensamiento que apareció al inicio? Esa grieta en el muro, ese hilo en la oscuridad que no podías dejar de seguir. Spinoza lo siguió hasta el final. Y lo que encontró no fue el vacío que temía su comunidad. No fue la muerte de todo significado. Fue algo que nadie esperaba. Un amor más grande que el amor personal. Una reverencia más profunda que la devoción. Una libertad más real que el capricho. La idea por la que fue expulsado no era peligrosa porque fuera falsa. Era peligrosa porque quitaba algo a lo que la gente estaba profundamente apegada. La historia de ser especiales. La historia de que hay un Dios que te conoce por tu nombre, que tiene un plan específico para ti, que está de tu lado en contra del caos del universo. Spinoza no te quitó a Dios, te quitó la versión de Dios que era, en el fondo, una imagen magnificada de ti mismo. Y a cambio, te ofreció algo más grande, más frío, más vasto, más honesto. Te ofreció el universo entero, no como espectador, no como criatura rogando atención divina, como parte inseparable de lo único que existe, como un modo en el que la sustancia infinita se dobla sobre sí misma para preguntarse qué es. Entonces, ahora que has recorrido el camino que Spinoza recorrió solo en esa habitación pequeña en Ámsterdam, rodeado de lentes de vidrio y páginas llenas de latín geométrico, te dejo con la única pregunta que importa. Si tú eres un modo de expresión del universo, si no hay un Dios separado que te observa desde afuera, si la única libertad real es la comprensión y no el capricho, si el amor más alto no es la devoción a una figura paterna celestial, sino la comprensión lúcida de todo lo que existe, incluido tú mismo, ¿qué vas a hacer mañana, al despertar, con esta grieta que ahora llevas dentro?